atmósfera gloriosa en este lugar. Nuestros padres espirituales están de viaje. Les envían muchos saludos a los asistentes y a todos los que estamos aquí. Están dando una conferencia justamente de lo que ellos son una gran bendición, que es en la parte relacional de matrimonio, noviazgo. Entonces están ocupados, bastante ocupados nuestros padres espirituales. Lo bendecimos, los honramos y que sea Dios en ellos, como siempre, brillando con la luz de Cristo. Ellos les envían muchos saludos, muchos abrazos. Y me dijo, y bueno, papá me dijo, hijo, predica el domingo, y una gran bendición siempre cuando Dios nos da esta oportunidad, y es una gran responsabilidad también poder estar aquí al frente. Mis padres espirituales, unas personas a las cuales amo, respeto mucho, a mi papá espiritual, a mi madre, pues ahí la vamos llevando. No, mi madre espiritual es una bendición, también la amo mucho. Y en estos días lo compartía en el primer servicio, escuché, el viernes tuvimos una vigilia, ¿no, Eli? De aquí de adoración, y fue gloriosa esa vigilia, y nos proyectaron un video del profeta Ronnie Oliveira. Es un hombre de Dios, es un brasileño, y yo he escuchado varias enseñanzas de él. No es primera vez que lo escucho a Eli, ya lo he escuchado varias veces, y ese hombre es extraordinario predicando. Y bueno, y él decía algo en la enseñanza, un punto que me gustó y que quiero tocarlo rápidamente, y es que él decía que él, ¿cómo es que decía? ¿Me recuerdan? Pues suena un poco como medio chocante, pero él decía, mira, yo no, y es verdad, pues, él decía, yo no recibo consejo de un matrimonio que no esté igual que el mío, o que me supere, o un matrimonio que esté en problemas. No recibo, y tampoco recibo consejos de una persona que no tenga una economía igual que la mía, o que su economía esté fracasada. No, y yo lo escuchaba y suena un poco medio arrogante, pero en cierta parte es gran verdad. Es una gran verdad que por lo menos yo en mi padre espiritual, una de las cosas que más amo es que es un hombre de Dios apasionado, y que es un hombre que en temas de familia, de matrimonio, pues Dios lo usa grandemente, y ha modelado eso en sus... ¿Cuánto tiene papá y mamá? ¿Sí, no? 20, casi 30 años, 50 de casado. Van para 30 años. Y por supuesto, de ese matrimonio, Sinaí tuvo la oportunidad de conocerme a mí, no, mi esposa, pero es un hombre de Dios que lo admiro y lo respeto mucho, y lo amo mucho. Bien, dice la palabra de Dios, vamos rápidamente a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 26. Hay algo que me gusta muchísimo, y es que en el servir a los demás está la grandeza del hombre. ¿Sabes? Una persona que sirve, una persona que sirve en cualquier ministerio, en cualquier lugar, no solamente dentro del parámetro cristiano, sino afuera. Una persona que tú ves sirviendo es una persona de mucha grandeza. En el servir a los demás está la grandeza del hombre. Escuché algo que siempre me ha gustado, y dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es una verdad. ¿Qué aportas? ¿Qué traes a la vida? ¿Qué haces? ¿Qué generas? Entonces, en el servir a los demás está la grandeza del hombre. Y por supuesto, Jesús nos modeló una vida a nosotros, no solamente en palabras, sino en práctica. Es más, cuando leemos la palabra de Dios, aquí tengo mi Biblia que tiene aproximadamente como 17 años conmigo. Cuando tú lees todo el Nuevo Testamento, y cuando Jesús entra al escenario de la vida, marca un antes y un después.
Así como cuando Jesús entra a la vida de uno y uno abre el corazón, creo que hay un antes y un después. La vida de uno no vuelve a ser la misma. La vida de uno es transformada porque llegó el Rey de Gloria, y siempre lo voy a decir, siempre lo voy a mantener. Siempre se ha tratado de Dios en búsqueda del hombre. Yo no es que lo busque, que lo adore, que no. Siempre ha sido Dios en búsqueda del hombre. Desde el principio, desde la creación, la desobediencia, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, cómo Dios perdonaba una y otra vez su pueblo, le daba la espalda, una y otra vez el pueblo le daba la espalda, se apartaba, pero Dios mostraba un amor inagotable. En este día papá predicó Oseas, y ahí en la vida de Oseas uno puede ver el inagotable amor de Dios. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, Jesús era un tipo que sí hablaba, Jesús sí enseñaba, pero cuando uno lee el Nuevo Testamento, es más lo que Jesús modelaba. Por sus frutos los conoceréis. Sí hablaba Jesús, pero lo que él hacía era el mensaje. Jesús era el mensaje andante caminando. Entonces dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 20 versículo 26: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Vamos rápido. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Allí vemos el amor de Dios, que Dios envía a su Hijo, a su único Hijo, por amor a nosotros, Jesucristo. Y es el Rey que también no he conocido así, cuando veo, cuando leo, cuando tal. Los pocos reyes que quedan ahorita se rigen por presidentes, pero sí hay ciertos reyes y príncipes en algunas partes del mundo. Y los reyes tienen su gente que los acompaña, su guardaespaldas, como sea. Y nuestro Creador es un rey que era el rey, no era cualquier rey, era el Rey de reyes y Señor de señor. Y Él viene a hacerse siervo, y Él viene a hacerse pobre para que tú y yo seamos ricos, y para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Eso es una verdad que le podemos brindar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces, sino para servir y dar su vida en rescate. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese somos tú y yo, por Benevisión, a las 4. ¿Quiénes vieron somos tú y yo? Yo me imagino a Joel allá con la gorra. Hola, mi caraqueñita. Mira, no, es que la tienes puesta, lo veo. Vamos a Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Y a esta enseñanza, rápidamente, tiene como título: su presencia lo es todo. Dilo conmigo: su presencia lo es todo. Su presencia lo es todo. Yo tengo 29 años. No parece, ¿verdad? En estos días alguien me dijo: Berro, te pongo 21, 22. No, lo que pasa es que estoy bastante pronunciado. No sé, que los años me están pasando y el trabajo más. Pero bueno, lo cierto es que tengo 29 años y tengo de los aproximadamente 13 años que conocí al Señor. A los 17 me afirmé apasionadamente. De los 17 estoy en el Señor firmemente y tengo 29. Y les puedo decir rápidamente, o sea, en lo natural dicen que hay 3 cosas que son espectaculares en la vida: comer, tener sexo y dicen que dormir. Y hay gente que sin ahí duerme. Mira, yo cuando compré mi primer carro, cuando lo compré, yo tenía como, en serio, no sé, pero poquito de haber aprendido a manejar. Y el primer viaje lo hago para mi tierra, por eso el acento, orgullosamente gocho andino, lo mejor que tiene Venezuela. Los que dicen que son monticuleras, son monticuleras. Pero lo mejor que tiene Venezuela, en verdad, dicen que
los estudios, los científicos aseguran que el paraíso está, el Edén está entre Táchira, Mérida y Trujillo. La laguna Mucubají. No, pero en serio, soy de allá y por eso el acento. Entonces, rápido lo que le estaba contando, no me distraigan. Entonces, yo tengo 29 años y dicen que 3 cosas. El sexo es bueno y bueno en gran manera. Sabroso. Estando casado, mi esposa me regaña. Exacto. Estando casado, no, hombre. Entonces, cuando yo viví una vida promiscua a los 17, hice muchas cosas locas, pero no vengo al tema con eso. Entonces, 3 cosas. Y sí, 3 cosas. Pero realmente, nada, absolutamente nada. Me falta una por experimentar, ser papá. En algún momento lo voy a hacer. Pero he experimentado cosas. Creo que Dios ha sido bueno en mi vida. Nos ha ayudado con salud, nos ha ayudado con economía, nos ha ayudado en muchas cosas. Papá Dios ha sido extraordinariamente bueno. Y a pesar de ciertas cosas que he experimentado, lo más espectacular que puedo decir que wow, que me despreocupa, me aligera, es estar en la presencia de Dios. Cuando está uno en la presencia de Dios es algo tan extraordinario que todo queda atrás. Puede estar cayéndose el rancho encima, puede estar la suegra visitando tu casa, puede cualquier cosa estar pasando. Cualquier cosa. Puedes recibir una noticia, algo que en el momento cuando recibes la noticia te causa temor, te causa miedo, te causa ansiedad. Puede tu economía, yo he estado en ese punto de tener mi economía también quebrada. Pero sabes, en medio de todo ese caos, cuando entro a la presencia de Dios, todo eso se va. Y llega el Señor y no hay nada más hermoso que estar en la presencia de Dios y habitar en la presencia de Dios. Amén. Creo que lo más hermoso que he experimentado en mi vida. Recuerdo claramente cuando aquí, teniendo 18 años, llegamos a de un ayuno en la colonia Tovar, en la montaña de los sueños, en la montaña de Dios. Y recuerdo cuando aquí estaba papá, recuerdo a Walter, recuerdo a algunos asistentes pastorales y recuerdo muy claramente que yo quería hablar en lengua y quería experimentar y quería saber qué era esa broma de Rambo, saca la bazuca, quema la rama seca, usa la manga larga. Y entonces yo a veces escuchaba todo eso y yo quería, porque estaba apasionado por Dios, quería experimentar eso. Y bueno, cierto día ese hambre causa, por supuesto, una respuesta del cielo. Y estaba aquí papá predicando, orando, y había un mover espiritual muy grande. Y recuerdo que yo pasé y aquí oraron y el Señor me bautizó en el Espíritu Santo y fuego. Y fue algo tan extraordinario que en ese momento hacíamos los servicios los miércoles, pero fue tan extraordinario y algo que quedó marcado en mi vida, pero marcado que puedo pasar momentos de como todo en la vida, momentos altos, momentos bajos, momentos de depresión, momentos de ansiedad, momentos de frustración, cualquier momento. Pero cuando recuerdo cuando tuve mi encuentro con Dios, pero recuerdo cuando fui marcado por el Espíritu Santo y fuego, recuerdo claramente que aquí esa noche me quedé hablando en lenguas. Era algo tan extraordinario que yo literalmente no podía hablar así, o sea, hablar lenguaje, o sea, yo terminó todo, papá dijo, déjenlo ahí, y literalmente me quedé aquí en la iglesia, me quedé con como 3, 4 muchachos, eran 3 muchachos, y yo quería hablar normal, o sea, entonces cuando abría mi boca, cuando la abría, lo que salían eran lenguas, y no podía controlarlo. Entonces lo que hacía era llorar y llorar porque estaba tan sensible allí. Entonces, bueno, para resumirte el cuento, lo más cierto es que me fui al trabajo, me quedé aquí en la iglesia, al siguiente día me fui a trabajar y seguía hablando en lenguas, y eso me duró como 2, 3 días, y es algo que es extraordinario,
el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, es algo que, por eso digo, no es religión. Es religioso ese muchacho. No, es un encuentro con el Creador del cielo y de la tierra. Y ese encuentro con Dios me cambió la vida entera. Como yo estoy seguro que un día tú lo tuviste y tu vida no ha vuelto a ser la misma. Has tropezado, has caído, has fallado, pero Dios siempre ha estado allí. ¿Recuerdan? Extendiendo su mano para levantarme. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Su presencia lo es todo. Cuando entendemos que la presencia de Dios debe ser siempre nuestra pasión, no hay nada que nos pueda llenar como Él. Hay dos pasajes, voy a ir rápido, hay dos pasajes de la Biblia que cada vez bueno, las veces que lo he leído han traído un cierto temor, y siempre que lo leo Dios me bendice mucho y trae mucho temor y me aterroriza, y es un pasaje como que muy chimbo. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 7 versículo 21. ¿Me escuchan? Mateo capítulo 7 versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? Dilo fuerte, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Seguimos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces, esto fue gente, muchos profetizaron, muchos hicieron cosas extraordinarias en Dios. Pero ¿sabes qué es terrible? Que el Padre te diga: apártate, no te conozco, no sé quién eres tú. ¿Sabes qué es terrible? Y pienso y me da temor de creer. No voy a entrar en ese tema si la salvación se pierde o no se pierde. He aprendido a madurar con el tiempo, y hay cosas más importantes por las cuales uno debe ni siquiera debatir, sino que vivir. Y lo más cierto es que, pero sería terrible, terrible, terrible llegar a la presencia de Dios, el arrebatamiento, y que el Señor te diga: no te conozco, no sé quién eres tú. Pero Señor, en tu nombre, dice: Señor, yo tocaba la guitarra. Señor, yo era tremendo baterista. Señor, yo era el de protocolo, el escudero, el que estaba al lado con el pastor. Yo era el pastor, yo era el profeta, yo era el apóstol. Y que el Señor te diga: no te conozco, apártate de mí. Es dura esa palabra, y quiero que vayamos a Jueces capítulo 16 versículo 20. Este es el otro pasaje. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Luego se despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué terrible esta palabra. Él no sabía que la presencia de Dios se había apartado de él. Por eso yo titulé esta enseñanza: su presencia lo es todo. Lo es todo. Pero también la presencia de Dios, joven, la puedes perder, y la puedo perder si no la guardo, si no le busco, si no tengo un tiempo de calidad con mi Creador. Y puedes que por ahí hagas muchas cosas a los que estamos sirviendo al Señor. Puedes que por allí vengas, adores, exaltes, ministres, toque. Pero déjame decirte, si no te apartas del mal, si no haces lo que es la voluntad de Dios, tarde que temprano la presencia de Dios se apartará de ti. ¿Y sabes qué cosa es terrible? Que la presencia de un cristiano, de un hijo de Dios, no esté con él. ¿Sabe qué cosa es terrible? Porque yo creo firmemente, yo Alfredo, firmemente creo que donde quiera que yo llego, traigo paz, traigo alegría, traigo bendición. Yo creo que donde quiera que yo vaya, algo, saco una sonrisa, algo, oro por alguien. Yo creo que la atmósfera que donde yo llego es cambiada. ¿Por qué? Porque soy hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Soy hijo de aquel
que fundó el cielo y la tierra. Conozco a un familiar cercano que tengo como 3 años conociéndolo, 2 años conociéndolo. Es un alemán, se casó con una prima mía y es el hombre que yo conozco en persona, conocer, de hablar, de conversar, que es la que tiene más dinero que conozco, que es la persona con una economía terrible, una economía o sea, hace poco mi tío me dijo: Alfredo, este hombre ha invertido como más de 100 millones de dólares aquí. 100 millones de dólares en Venezuela. Y él ha ido a comer allí a nuestro local de sushi. Y hemos encontrado gracia de Dios ante él. ¿Y a qué voy con esto? Pero lo más cierto es que cuando yo hablo con él, admiro su economía, quisiera su economía. Pero lo más cierto es que no me siento inferior a él. Porque yo sé quién soy. Soy hijo de Dios. Tú podrás tener toda la plata que tengas, tú podrás tener mucho dinero, pero tú no tienes a Dios en tu corazón. Y quiero que vayamos a Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, rápidamente. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni a las cosas que están ¿en dónde? En el mundo. Si alguno ama al mundo, claro, no lo digo yo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Repítalo con mundo. Y el mundo pasa. Dile a la persona que tienes a tu lado: epa, papá, eso va a pasar. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Así que yo lo digo firmemente: todo lo que no es eterno es eternamente inútil. Todo lo que no es eterno es eternamente inútil. Podrás tener mucho dinero, pero cuando yo veo ciertas cosas de este amigo, de este familiar que conozco y me aprecia mucho y el tiempo que nos hemos conocido ha sido de gran bendición, yo digo: perfecto, tienes tanto dinero, pero tu matrimonio por ahí no lo veo muy bien, tu relación familiar por ahí tampoco. Entonces, ¿de qué te vale tener tanto dinero si hay cosas que, como dice la palabra, son pasajeras? Y Jesús es una moda que permanece. Jesús es una moda que permanece. Y tú y yo vamos a reinar por la eternidad. Por la eternidad. ¿Cuántos lo creen? Y voy a entrar ya para ir descendiendo el tema. Jueces capítulo 16, versículo 20. Capítulo 16, versículo 20. Dice la palabra de Dios, 4 capítulos. Los que vivimos y los que nacimos del Evangelio saben lo que le voy a hablar. 4 capítulos solamente narra la historia de Sansón. Solamente 4 capítulos. Capítulo 13, capítulo 14, Jaber se lo lleva de tarea. Capítulo 15, capítulo 16. En 4 capítulos de la Biblia, Jueces narra la historia de Sansón. Su presencia lo es todo. Dice el capítulo 13. El capítulo 13 es sencillo. Jueces capítulo 13, el nacimiento de Sansón. En el capítulo 13 vemos todo lo que es el nacimiento de Sansón. Pero ¿saben qué, muchachos? Le digo que cuando yo leía esta palabra, Dios me bendijo tanto, porque a veces uno escucha la típica historia de Sansón, la Filistea, Dalila, pero cuando comencé a leerla detenidamente,
desde que la leía, Dios me bendecía mucho, porque desde el capítulo 13 ya comienzan a acontecer cosas extraordinarias. Y una de las cosas extraordinarias que comienzan a ocurrir es que la Biblia no registra el nombre de la esposa de Manoa, quien era el padre de Sansón. Dice que el ángel de Jehová le apareció a esta mujer. Esta mujer no tiene nombre, pero por eso es que nosotros, el patriarcado, por eso nosotros somos la cabeza, no mentira. Pero lo cierto es que, por eso es que Dios no se toma el tiempo con mujeres, no mentira. Entonces, lo cierto es que el ángel se le parece a la mujer. Esta mujer, que era la esposa de Manoa, no tenía nombre. La Biblia no sé por qué no lo registra. Pero lo más cierto de esto es que Dios le da las instrucciones a esta mujer de qué tiene que hacer cuando este muchacho nazca y de lo que no tiene que hacer. ¿Alguien me puede decir una y recordar las restricciones que le dio el ángel del Señor a Sansón? Que no se cortara el cabello, una. Que fueran nazareos. ¿Sabe lo que significa nazareo? Es consagrado, es apartado, era elegido. Lo primero que vemos extraordinario en esta historia de Sansón es que él fue un elegido, un escogido para una asignación que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba viviendo. Entonces, él fue escogido, pero esta mujer no podía tener hijos. Por eso se le presenta al ángel de Jehová y ella no podía tener hijos, era una mujer estéril. Entonces cuando ella va y habla con el esposo, con Manoa, le dice: mira, se me apareció un ángel y me dijo que yo iba a quedar embarazada, y le echó todo el cuento. Y este hombre le dijo no, o sea, Manoa le dijo: berro, o sea, que oró, y él dijo: no, que el ángel me lo diga a mí también. Y Dios es tan bueno que el ángel dice que le volvió a aparecer a la esposa, y cuando ella vuelve a aparecer, ella llama a Manoa, y ahí tal cual él afirma todo lo que dice este hombre. Entonces el capítulo 13 de Sansón termina diciendo que Dios bendijo a Sansón. Entonces lo primero que Dios me enseña cuando trataba de elaborar este mensaje, lo primero es que el nacimiento de Sansón es el resultado de un milagro. Es el resultado de un milagro. Sansón es el resultado de un milagro, pero es el resultado y consecuencia de unos padres que se consagraron y que se guardaron y que cumplieron a cabalidad lo que el ángel les había dicho. Ellos guardaron, y entonces nace Sansón. Capítulo 14 y capítulo 15 narra todas las aventuras. Mira, Sansón es nuestro Avenger de la Biblia, no sé, o sea, era nuestro Hulk, no sé. Y el capítulo 14 y el capítulo 15, ¿qué narra ahora? Todas las aventuras y todas las cosas locas que hizo Sansón. Capítulo 14 y capítulo 15 narra las aventuras, las peleas y las batallas de Sansón. Y Jueces 16 es el capítulo final, donde sale a relucir Dalila, quien lo termina entregando. Y él dice el capítulo 16 y versículo 20: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Luego se despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Qué tan intoxicado estaba Sansón? ¿Qué tan intoxicado estaba Sansón que el ángel de Jehová se apartó de él y él ni siquiera se daba cuenta? Entonces, 4 puntos sencillos que Dios me ministraba a mi vida. El primer punto que quiero tratar es: número 1, desobedece al consejo del padre. Cuando leemos el capítulo 14, dice que él vio por allá una filistea, y esa filistea le atrajo, esa filistea le gustó. Esa filistea le llamó la atención. Y él habla con su padre, y al hablar con su padre le dice: tráeme a esa filistea, que la quiero como mi mujer. Entonces, ¿qué pasa? El padre lo primero que le dice: hey, ya va, no te conviene, eso no te conviene. Y sabes, no estamos lejos de la realidad.
en nuestras vidas a diaria. Cuando un pastor, cuando un padre espiritual, como quiera que llames y como quieras que tú en tu corazón recibes la paternidad, la revelación, pastor, papá, como quieras, líder, como quieras. Pero lo primero que veo aquí es la desobediencia de Sansón. Sansón se conecta con alguien que lo desconecta de las cosas de Dios. Primero desobedece al padre. Hey, no te conectes con ella, no te va a hacer bien. Escucha esto, nunca el consejo de un padre, muchas veces, nunca el consejo de un padre nos va a gustar. Nunca el consejo muchas veces de un padre nos va a gustar. Pero nosotros somos a veces tan orgullosos, tan prepotentes, que decimos, bueno, tú viviste la vida a tu manera, yo quiero vivir la vida a mi manera. Y a veces desobedecemos la voz de un padre espiritual, desobedecemos la voz incluso de nuestros padres terrenales que nos dicen, hey, por allí no, pero nosotros queremos hacerlo a la manera que a mí me agrada. Y escúchame algo, si muchas veces un pastor, un padre espiritual, un líder, alguien, tu papá, tu mamá te dice, hey, no lo hagas así, no está bien, es porque ellos han vivido más que tú. Es porque ellos han pasado cosas que ellos no quieren que tú pases. Y si te lo dicen es por algo. Y por ahí dice dice el dicho que el que agarra consejo llega viejo. Y es una verdad, y creo que es una verdad. El que agarra consejo, consejos, es una persona sabia. Una persona sabia. Entonces, Sansón lo primero que hace es desobedecer la voz, las instrucciones de un padre. Sansón va y se conecta con aquello que lo desconecta. ¿Cómo yo sé fácilmente? ¿Cómo yo sé, Jorge? ¿Y cómo puedo ver que algo no es de Dios o si es de Dios? Sencillo, fácil. Hermano, si a lo que te conectaste te desconectó de Dios, eso no es de Dios, papá. Si a lo que te conectaste, a tu novia, a tu novio, a tu amigo, a tu amiga, a esta empresa, a este trabajo, a lo que sea, te desconectó de Dios, esa conexión no fue buena. No fue buena. Dios no, en la asignación que tenía Sansón, no estaba para que él se ligara con los filisteos. Pero el que hace, mira una tipa, le gusta, y lo primero que hace es tráemela como mujer. El padre no te conviene, tráemela. Y entonces él va y dice que en el camino se aparece un león. Ustedes más o menos comienzan la historia. Mata al león. Cuando llega allá, comienza a tomar una actitud. Se cree autosuficiente, Jorge. Comienza a creerse de que las cosas que está logrando es en base a su fuerza, a su capacidad, a lo que ha aprendido. Y comienza ahora a dársela, no sé de qué, pero lo cierto es que cuando está con unos muchachos allí, que eran familiares de la mujer de Timna, si mal no me equivoco, le dice, mira, les tengo una adivinanza. Y les dice, si me la resuelven esta adivinanza, yo les voy a dar a ustedes esto. Entonces él comienza ahora a vociferar de las cosas que está haciendo. Y esta adivinanza era acerca del león que él había matado. Entonces, ¿qué pasa? Dice el capítulo 14 y capítulo 15, que esta mujer con la que él estaba comenzó a rogarle que le dijera cuál era el acertijo. Porque si estos muchachos no lograban resolver la adivinanza, ellos tenían que darle ciertas cosas a Sansón. Y lo más cierto es que durante 7 días fue tan persistente la tipa, que al 6.º día Sansón le dijo la adivinanza, el acertijo.
Y ella, por supuesto, fue y se la dijo a estos muchachos. Y estos muchachos, por supuesto, vinieron ante Sansón y le dijeron: ya sabemos. Y le dijeron, y Sansón agarró ahora y se molestó. Y miren la actitud de Sansón. Sansón se molesta y agarra y se va, y por allá, por venganza, mata a un poco de gente y viene y paga lo que había prometido. Poco a poco se iba desconectando más de la gracia y el favor de Dios. Poco a poco sus actitudes, poco a poco el favor de Dios lo iba perdiendo. Poco a poco se iba alejando más y más y más del Señor. Saben, el enemigo no lo va a hacer caer a uno así de la noche a la mañana. Él comienza a trabajar sutilmente, y comienza y te va trabajando y te va mareando y aquí y allá. Y en el día menos pensado lo pierdes todo. En el día que menos lo crees, en el día que voy a llegar a hacer lo mismo, a tocar, voy a llegar a ministrar, voy a llegar a tomar fotos, voy a llegar a trabajar, voy a llegar a lo que sea, ese día la presencia de Dios no te va a acompañar, porque se va a alejar de ti. Y si hay algo que debemos cuidar, es su presencia. Amén. Si hay algo que debemos conservar, es la presencia de Dios. Y ya el capítulo 16, para ir finalizando, es: Sansón comienza ahora a jugar con la gracia de Dios. Comienza que lo sagrado se vuelve algo común. Lo sagrado, lo eterno, lo de Dios, lo puro, lo santo, se vuelve algo común. Y como hijos de Dios, amada iglesia, nosotros tenemos que permanecer en la voluntad de Dios. Permanecer, anhelar, cuidar la presencia de Dios. Cuidar la presencia de Dios a toda costa. Y él comienza a jugar con esa gracia. El capítulo 16 narra todo lo que comienza a hacer Sansón. Se junta con Dalila, pero antes de Dalila, la mujer que tenía la dejó. Agarró, se fue con prostitutas. Una vida literalmente lejos de los principios. Entonces por allá va y se enamora de Dalila. Y con Dalila, entregado en el amor, entregadísimo el tipo. Entregado. Y Dalila, por supuesto, como Dalila no está en la asignación de Dios para él, lo termina quebrando, y ella comienza a persistir. En la historia tú vas a leer, y Sansón comienza a jugar con esa gracia. ¿Y con cuál gracia juega Sansón? Simplemente Dalila comienza a persistir, como la mujer anterior. Esta mujer Dalila comienza a decirle: ¿cuál es el secreto de tu fuerza? ¿De dónde proviene? Y él le dice esto y aquello. Y la mujer iba, y cuando le decía, iba corriendo, y le decían, porque ella se iba a lucrar, ella estaba traicionando. Fíjate lo que es unirte a una persona que no está en el mismo propósito que tú. Ya eso me bendice tanto, el unirte a una persona que no está en el mismo propósito contigo. Este está enamorado, entregado, y esta lo quiere vender. Entonces comienza a persistir. Dime cuál es tu fuerza. Y él dice esto y aquello. Y entonces la tipa iba y lo comentaba a los generales. Y cuando venían a atrapar a Sansón: despierta. Y Sansón agarraba una y otra vez. Agarraba, se despertaba y mataba a un poco de gente. La gracia, la fuerza de Dios allí operando. Como muchas veces como iglesia, como llegamos y funcionamos y da resultado, y la gente se mueve y la gente sale bendecida, pero por dentro sabemos que hay una lepra que poco a poco te está consumiendo, que poco a poco te está matando, que poco a poco te está secando. Y si no exponemos esa lepra, y si no somos humildes para decir: Señor, límpiame, sáname, te he fallado, lo he hecho al propósito, no vamos a hallar misericordia. Entonces
comienza una y otra y otra y otra, y venían, y varias veces lo hizo Sansón, jugando con la gracia, jugando con la gracia, jugando con la gracia. Estaba estirando al límite, estirando y estirando y estirando al límite. Compartía esta mañana que hace un tiempo atrás me reuní con unos amigos, unos cuantos años atrás, y llegamos allí y estábamos compartiendo y dijimos, vamos a ver una película. Y cuando pusimos la película, este es un muchacho que amo mucho, un muchacho que respeto, y hasta ese momento, y no por algo lo voy a condenar, pero un muchacho sirviendo a Dios apasionadamente. Y a lo que voy es porque quiero dar una enseñanza con esto, y es que ahorita literalmente estamos en una generación que no nos privamos de nada, no nos privamos de nada. Queremos actuar, queremos hablar, queremos escuchar las mismas canciones del mundo, queremos hablar. ¿Qué pasó, Juan? Me disculpan. No, Juan, eso está mal, hijo. Eso no es un lenguaje, un hijo de Dios. No, Juan. No. Y entonces vemos las mismas series que el mundo está proyectando en Netflix. Véase Los Elegidos. La vi, bueno, no la he visto completa. Pero lo más cierto, a lo que voy con este punto, es que llegamos y estamos todos listos en la película. Y cuando proyectan la película, yo comienzo a ver un poco de pechos allí. Comienzo a ver nalgas y gracias a Dios no sé qué pasó. Ahorita no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que paramos la película. No nos queremos privar de nada. Queremos actuar de la misma manera como el mundo está actuando. Y como hijo de Dios, hermano, yo prefiero jalar un poquito a lo religioso. Yo prefiero jalar un poquito a la santidad. Porque dice la palabra de Dios, Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo me pregunto, ¿Jesús se sentaría a ver una película allí donde está viendo pechos? Entonces, yo pregunto ahora, no, pero eso no es nada, Alfredo, o sea, por Dios. O sea, no estamos viendo porno, brother. O sea, no es porno lo que estoy viendo. O sea, sí, pues, o sea, la película mostró una escena de una mujer, pero ya va, o sea, puede ser que sea una escena y tú trates de no verla, pero cuando es ya continuo y después al tiempo, ya de casado, hay una serie que se hizo muy famosa, y cuando comenzó la serie se llama todavía, está en Netflix, Élite. Y yo recuerdo que yo comencé a ver Élite hasta que tuve que frenarlo y dije, no más, no más. Relaciones sexuales, mujeres, hasta un punto que le dije a Sinaí, cielo, ¿sabe que científicamente está comprobado que una imagen de alguna pornografía, algo, no sé ahorita el tiempo, pero sé que es bastante tiempo y me disculpan por no darle la información de la manera correcta, pero averíguanla. 10 años, dice Angioeli, pero dicen que una imagen pornográfica puede dejarte 10 años, o sea, no se te va a borrar del cerebro. O sea, va a quedar allí almacenada eso que viste. Y yo le dije a Sinaí, paramos la serie, y recuerdo que una vez le dije a Sinaí, tengo la escena grabada de esta tipa, ora por mí, ayúdame. Pero nosotros, hay una generación ahora que no quiere privarse de nada. Y quiero decirte, amada iglesia, que estamos viviendo tiempos difíciles, y Dios en su palabra dijo, a lo malo le llamarán bueno, y a lo bueno le llamarán malo. Pero gracias a Dios estamos en una iglesia entendida en los tiempos, donde predicamos la santidad, donde te voy a decir, hey, apártate, no te conviene. Si te está desconectando de Dios, llévate por lo menos esta frase, amada iglesia, y dilo conmigo, es conmigo. Y es conmigo, Alfredo, literal, porque la palabra de Dios corta para allá y para acá. Si hay algo que me desconecta de Dios, hey, si me desconecta de mi Creador, no está bien. ¿Cómo puede haber unas personas que a veces están brillando en su ministerio, brillando, sirviéndole a Dios, apasionados, milla extra,
humillados ante la presencia de Dios y se conectan con alguien y hey, ¿qué pasó? Esta persona, tú sabes cómo Dios lo usaba, cómo Dios la usaba, cómo Dios, wow, o sea, cómo este muchacho, cómo esta muchacha, cómo aquel hombre, cómo aquella mujer, y de repente, ¿qué pasó? Te conectaste a alguien. Pero gracias a Dios por su gracia y su amor inagotable que sigue intacto para con nosotros. Y quiero que se pongan de pie, ya voy a terminar. La historia termina, la de Sansón. Sé que la conoces, pero termina de la siguiente manera. Él le dice el verdadero secreto a Dalila. Llegan los filisteos, atrapan a Sansón, le quitan los ojos. Le quitan los ojos. Y se lo voy a parafrasear. Termina diciendo que llevan a Sansón. Está todo el pueblo filisteo, no todo, pero gran parte, 3,000 dice la palabra de Dios que recuerdo, 3,000 personas. Y dicen por allá, traigan a Sansón, tráiganlo. Estaba ciego, no podía moverse. El que mataba, el que destruía, el que era un duro orando, el que era una persona extraordinaria llenando la alabanza, el que hacía mover el cielo y la tierra, el que cuando le daban un micrófono, el que cuando salía a las calles a predicar, el que cuando estaba en su casa iba allí y tenía apenas un tiempo libre, se metía a la presencia de Dios, aquel que agarraba y ponía el teléfono, hoy a las 4 de la mañana vamos a parar y voy a orar a mi Creador y me voy a encontrar con Él y quiero dedicarle mi primera media hora, mis primeros 45 minutos del día, mis primeros 20 minutos del día, mis primeros 5 minutos del día, quiero dedicárselo a mi Dios. Y ese muchacho se fue conectando a personas y se fue desconectando de Dios. Sansón está allí. Dice la palabra de Dios que los filisteos dicen, tráiganos a Sansón para que nos haga reír. Tráiganos. Y ahí está Sansón. Siendo el hazme reír de todos, siendo vituperado, siendo humillado, aquel que mataba a miles, aquel hombre temible, aquel hombre admirado estaba allí. Pero dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice que Sansón está allí humillado y él agarra y es lo que me bendice. Él confiesa, él comienza a decir, clama al Señor desde su angustia, clama, y el Señor tiene misericordia de Sansón, tiene misericordia, y dice que agarra y remueve esa columna, la remueve de tal manera que todo, absolutamente todo se destruyó, incluso el mismo Sansón. Y dice la palabra que los que mató aquel día fueron muchísimos más de lo que había matado hasta ese momento. El propósito, no quiero creer que el propósito de Sansón fuera terminar de esa manera. Que su vida fuera, no sabemos cuánto vivió, pero hay gente aquí que está tan desconectado de Dios que tiene que vivir cierta vida, pero lo que tienes que vivir en 40 años te lo estás consumiendo en 15, 20 años. Pero si clamas a Dios, si clamas al cielo, si reconoces que le has fallado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Y aquel que comenzó la buena obra en ti, aquel que comenzó la buena obra en mí, Él la va a perfeccionar